¿Qué pasa con la productividad en España? ¿Estamos condenados a ser un país en el cual la productividad está congelada y eso impacta sobre nuestra calidad de vida? Vamos a hablarlo con Samuel. Empezamos. Buenos días, buenas tardes, según nos escuchéis. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy con mi amigo Samuel Díaz Jiménez. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, de nuevo en una nueva edición de Econominutos, ya vamos para cumplir un año de vida con este formato. Y bueno, hoy queremos hablar sobre la productividad, Samuel. ¿Qué pasa con la productividad española? ¿Cómo eso determina la forma en la que vivimos? Cuéntame sobre ello. Pues la verdad es que para entender un poco de dónde viene la economía española y por qué arrastra este problema de productividad y de competitividad, hay que entender un poco la idiosincrasia del mercado laboral español, de su legislación y sus regulaciones, ¿no? El mercado laboral español, para que el oyente o el televidente no, que el espectador no lo entienda, es un mercado muy intervenido por el sector público, muy regulado, y eso impide obviamente que la competitividad y la productividad se puedan desarrollar conforme al orden espontáneo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, por poner un ejemplo y aterrizar el tema, cuando una empresa ronda, está en el límite de los 49 trabajadores, a partir del 50, o sea, cuando ya superas ese umbral, las regulaciones y la legislación y la burocracia a la que se enfrenta es un infierno, o sea, es totalmente infernal. Lo que hace es desincentivar que esta empresa crezca, que gane competitividad, que pueda ganar descuentos a través de la economía de escala y un largo etcétera, que puede invertir más en formación, que puede invertir más en tecnología y un largo etcétera, como digo, pues eso impide que el mercado laboral, que el tejido empresarial y productivo de nuestro país se pueda desarrollar correctamente. Y ahora bien, en España, después de todo esto, vemos que el tejido empresarial prácticamente al 98 o 99% es pyme o micropyme, que son empresas de 10 a 0 trabajadores. Y también destacando que el 57% de esas empresas son una persona, o sea, un trabajador con un maletín, un teléfono, trabajando solamente para él, ¿no? Entonces, con ese tejido empresarial es muy complicado, y más en la coyuntura económica actual que hay de inflación, de problemas geopolíticos, pues entonces se hace muy complicado el poder desarrollarse, el poder avanzar en la productividad, en la competitividad, y obviamente eso se traduce también en menores salarios, ¿no, Gustavo? Eso es, esa es un poco la condena de la economía española, ¿no? Que el 99,88% de las empresas españolas son pequeñas y medianas y de ellas que no tienen ningún asalariado, es decir, que solamente un autónomo, son el 53%, que son microempresas de entre uno y 9 trabajadores, son el 42%, con lo cual ya solamente en eso tenemos 92,4% de las empresas españolas están dentro de esa categoría por debajo de 10 trabajadores, ¿no? Evidentemente, es imposible o prácticamente imposible que una empresa de 10 trabajadores o de menos de 10 trabajadores pues pueda dedicarse a exportar, pueda dedicarse a tener un impacto en los mercados globales, sino que más bien está destinada a ocupar un puesto, una posición en unos mercados muy locales, muy cercanos a la localización de la empresa, en las que evidentemente eso no le va a hacer, no le va a dar mucha opción a que tenga grandes beneficios y a que pueda reinvertir esos beneficios. Es decir, en esencia, muchas de esas empresas se parecen mucho más al bar del tío Manolo que a la BMW de Alemania, ¿no? Entonces, esto determina que la gente que trabaja en esas empresas pues no puede cobrar grandes salarios porque son empresas de muy bajo valor añadido, ¿no? Y entonces aquí me viene a la mente lo que tantas veces decía Albert Rivera cuando estaba liderando Ciudadanos, que España necesitaba un cambio de modelo, ¿no? Un cambio de modelo productivo, ¿no? A mí me da la sensación de que en realidad la gente no entendía muy bien a qué se refería Albert Rivera, ¿no? Porque realmente, en fin, nadie le hacía ni caso, por decirlo así abiertamente. ¿Tú qué crees que nos haría falta, Samuel? A ver, Albert Rivera iba bien encaminado, pero es verdad también que hay que intentar ser lo menos arrogante posible e intentar pensar que porque un político diga que hay que cambiar un modelo productivo, el modelo productivo vaya a cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días estuve en Berlín, estuve conociendo la ciudad de Berlín,
Y como bien sabes, Gustavo, allí anochece a las 3:15, 3:30 de la tarde. Aquí en España, siendo invierno, anochece a 6:30, 6:15, 6:20. Eso son 3 horas más de sol y con temperaturas que invitan a estar, a salir en la calle, incentivan a la gente a tener más vida afuera, ¿no? Entonces, nada más que con ese detalle, obviamente el modelo productivo no puede ser el mismo. Ahora bien, entiendo que hay empresas y sectores que son más productivos y que obviamente propician más la productividad y el desarrollo tecnológico en un país que otro, ¿no? España, por ejemplo, está muy sumida y muy dependiente al turismo y al sector servicios, que obviamente son sectores muy cíclicos, que en los que hay trimestres en la economía en los que van mejor y que obviamente son sectores que generan poco valor añadido y que son poco productivos. Entonces, ¿habría que cambiar el modelo productivo? Por supuesto que habría que cambiarlo, pero no creo que bajo el poder del BOE o bajo el poder de una legislación se pueda cambiar, sino obviamente poniendo los incentivos necesarios en los lugares y en los sectores necesarios para que se impulsara el empleo, que se impulsara la productividad, ¿no? Por ejemplo, incentivar a que las empresas crezcan y no desincentivarlas como hemos escuchado antes, incentivar fiscalmente a las empresas para que puedan también invertir en otro tipo de cosas y no con el con la cultura de la subvención. O sea, al final aquí en España creo que hay una partida de 10.000, 15.000 millones de euros que se destinan a empresas privadas para subvenciones. O sea, yo creo que ese era el camino, llevamos varios años con ese camino y no creo que ese sea el camino. Y obviamente, por supuesto que hay que cambiar el modelo productivo, pero creo que es a base de incentivos y que la propia acción humana de los empresarios y de la sociedad vaya hacia ese cambio y no a través del BOE, que yo creo que sería un rotundo error, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero dame algunos más datos, Samuel, porque sé que has estado mirando este tema y sé que tienes sus datos concretos. Vamos con ellos. Dos datos solo para cerrar, ¿vale? Dos datos. Leí el otro día que necesitaríamos en España 1.600 empresas de menos de 10 trabajadores para generar el negocio solamente una de 250 trabajadores. Y también para el empleado, esto no solo para los empresarios, ¿eh? Para el empleado, tú fíjate qué diferencia. Para el empleado, trabajar en una empresa grande o trabajar en una empresa pequeña repercute en 578 euros, más o menos para el empleado, dependiendo de si trabaja en una grande o en una pequeña. O sea que eso es casi nada, ¿eh? Para que vean también la diferencia que hay de productividad y de competitividad en una empresa y en otra. Y hasta ya con eso concluimos. Muy bien, pues muchas gracias, Samuel, por todos estos datos y seguimos y bueno, pues seguimos dando la lata con esto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Gustavo. Seguimos. Un abrazo.